Bienvenidos a un nuevo podcast. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, acompañándonos. Antes que nada, queremos agradecerles a todos por el apoyo que nos dieron con el primero. Tomamos muy en cuenta cada recomendación, cada consejo y cada muestra de cariño que fue brindado. Así que muchas gracias, y para los que no nos conocen, nosotros somos La Cabeza del Jinete, conformados por Adán Cristal, Diego Rosales y Vianey Coy. Antes de iniciar con el podcast, queremos retomar un poquito el concepto que tomamos la semana pasada, y creo que es una de las palabras más mencionadas del 2020, que tiene un término medio ahí complicado, coquetón, pero que se entiende más por la práctica que la teoría, y a eso le llamamos resiliencia. Hola, soy Walter y vamos a hablar del tema que lo definimos como la capacidad para adaptarnos con resultados positivos frente a situaciones adversas. No es un tema netamente psicológico, hay otras disciplinas que también lo utilizan. El caso de ingeniería, por ejemplo. Ellos utilizan la palabra resiliencia para describir cómo un material se dobla sin romperse, algo así. Y esto nos da una idea como más clara de lo que conlleva la resiliencia desde la psicología. Es a grandes rasgos, ¿verdad? La resiliencia nos describe lo capaz que es el ser humano de modificar, de cambiar. Ahora, en vez de forma o de material como lo hace la ingeniería, cambiar la actitud ante cualquier circunstancia. Eso es lo que hace el ser humano cuando es resiliente. Creo que se pone más fuerte, ¿verdad? La resiliencia como que nos invita a ser más fuertes y a ser más flexibles. Estábamos tocando este tema, entonces Vianney mencionó que era una palabra que mencionamos mucho durante este 2020, que tuvimos muy en cuenta, que la escuchamos en la radio, la escuchamos en las noticias, la escuchamos tal vez en otros podcasts, la escuchamos en personas que nos trataron de ayudar a mejorar esta situación que fue la pandemia, ¿verdad? El haber estado encerrados y todo esto, pues fue una situación muy difícil para todos. Realmente eso es parte de la resiliencia, esa capacidad de moldear esta actitud diferente. Sin embargo, muchas personas hoy en día mencionan que son resilientes, cuando esto no es así. Muchas personas se adaptan a ciertas situaciones, pero vamos a describir estas situaciones como situaciones banales. Antes de entrar a este podcast y empezar a grabar, estábamos hablando precisamente con Adán, y muchas personas se jactan de ser resilientes, diciendo, es que salió el nuevo iPhone, pero no me lo voy a comprar porque ya tengo el viejo, entonces tener ya no, ¿verdad? Y se adaptan a ese tipo de cambio. Esto no es ser una persona resiliente, eso es aceptar la situación que se está viviendo nada más, y es una situación de vida común y corriente. Ser resiliente es, en este caso, como lo que pasó en la pandemia, el podernos adaptar a estar encerrados las 24 horas en nuestra casa, y no poder salir a ver a nuestros familiares, y esta situación que causaba una molestia en nosotros, esta situación que nos mantuvo alejados de lo que normalmente hacíamos. Esto es ser resiliente realmente, la persona que se logró adaptar a esta nueva vida, o como mencionamos hoy en día, a esta nueva normalidad. Un ejemplo bastante claro sobre resiliencia y que realmente admiro bastante son las personas que quedaron sin trabajo en esta pandemia porque no había dinero para contratarlas, o posiblemente ya no podían trabajar porque estaban cerrados sus lugares de trabajo. Pero ¿qué pasó con estas personas? Tenían necesidad de comer, tenían necesidades de comprar situaciones y un montón de cosas. Y lo que hicieron fue, por medio de el emprendimiento, sacar sus ideas y ver qué hacían. Personas que no se veían un arte o no sabían cómo generar dinero, tuvieron que ingeniárselas. Se me hace un ejemplo bastante interesante de cómo las personas son muy resilientes y cómo pudieron abordar este tema. La actitud, el comportamiento, creo que es fundamental. El reconocer nuestras emociones nos va a hacer practicar la resiliencia. Una forma de entender la resiliencia también es cómo nosotros estamos afrontando esos problemas. Adán hablaba sobre que buscamos nuevas posibilidades, nuevos ingresos. Hay personas que se acoplaron a este estudio en línea. Entonces, ¿cómo nosotros estamos afrontando estos problemas y qué nos está sirviendo de motivador? Que creo que es importante también, ¿verdad? Tener alguna idea o tener algo que nos mueva y nos lleve a hacer ciertas cosas. Hablamos de resiliencia, como adaptarnos a adversidades y situaciones, pero realmente, ¿qué es adaptarnos a situaciones negativas? Porque puede que tu umbral de dolor o de sufrimiento sea diferente a comparación de otras personas. Por ejemplo, hay una persona adinerada que ha tenido bastantes recursos y
puede que esté bien en todas sus áreas de la vida, pero le afecta que no tiene su último iPhone, como decíamos, o que no puede ir de viaje por X motivo. Y la comparamos con una persona que está padeciendo de cáncer, una persona que ha tenido un accidente en motocicleta, en auto, y hay personas que posiblemente puedan perder las piernas o se han visto afectadas sus familias y diversos motivos. Entonces aquí hacemos la comparación y salimos a tocar y rescatar el tema de resiliencia en sí. No es exactamente resiliente la persona que acepta que no tiene algo y vive con su vida, porque de todas formas sus esferas emocionales, de vida, de trabajo van a estar bien, a comparación de una persona que realmente no tiene recursos, no tiene trabajo, le cuesta salir a hacer las cosas porque posiblemente haya perdido una extremidad. Esto podría ser un buen ejemplo de lo que es resiliencia en verdad. Son las personas que posiblemente hayan perdido muchas cosas, estén afectadas en muchas áreas y aún así tengan el deseo, las ganas y querer, y ese deseo en sí de querer seguir viviendo, de querer afrontar las cosas, las situaciones y aparte de eso buscar y ver un futuro esperanzador ante todo esto que le está pasando. Aquí quiero yo hacer un énfasis, una pequeña aclaración. Como mencionamos en el podcast anterior, hablamos de que la salud mental era dependiendo de cada persona. Cada persona iba a tener diferente tipo de salud mental. No podemos englobar la salud mental y tampoco la resiliencia como tal en un solo ámbito. Entonces, para que no se malentienda, cada persona va a ser resiliente de diferente manera. Sí, tocamos los temas como por ejemplo lo que sería el iPhone, tocamos los temas también de personas que han tenido situaciones muy graves como mencionaba Adán, alguien que tuvo un accidente de motocicleta y pues lamentablemente va a perder las piernas. Entonces la resiliencia es esta capacidad de poder adaptarnos, no importa la situación, no importa el momento. Sin embargo, consideramos que la resiliencia es de aquellas personas que están realmente pasando por una situación bastante dificultosa, algo que realmente les puede llegar a impedir continuar con su forma de vida normal o natural. Esto nos insta también a ver los problemas como una oportunidad. A veces nos encapsulamos en que todo es malo o vemos algo catastrófico, ¿verdad? Entonces, creo que tampoco tenemos que tirarnos a ese punto de todo nos va mal y tampoco llegar al otro, al extremo de idealizar, sino que ver a través de la crisis, que así le decimos nosotros los psicólogos a cualquier situación que genere un conflicto o problema. Entonces, a través de la crisis, nosotros ver qué oportunidad de crecimiento y aprendizaje tenemos. No, y cabe mencionar que a veces nosotros nos creamos nuestros propios errores y puede ser que sea por ignorancia o porque no conocíamos cómo iban a terminar y por eso a veces estamos como estamos porque usualmente no medimos nuestras consecuencias y terminamos, por ejemplo, malos financieramente con la familia y demás personas porque realmente ignorábamos, omitíamos lo que posiblemente iba a pasar y eso hace que lleguemos a tener problemas, ¿va? Y estos problemas nos afectan luego, estamos con problemas en la casa, en el trabajo y otras áreas. Entonces cabe resaltar que a veces nosotros mismos nos creamos los problemas. También, ahorita que mencionas esto de los problemas, muchas veces los dimensionamos. Tal vez no es tan grande la cosa, pero nosotros lo volvemos, nos hundimos en un vaso de agua. Entonces, esta subversión como de ideas reales nos genera un escenario fatalista. Entonces, eso nos lleva a como más problemas. Una de las cosas que pues he recomendado en terapia es esto de la terapia narrativa. Y es que a veces nosotros, decimos, estoy molesta porque, qué sé yo, algún tema, un ejemplo de alguien que esté molesto. Por ejemplo, el caso de los adolescentes, ¿qué te parece? Que por lo regular los adolescentes, todos nosotros tuvimos este problema, ¿verdad? Que veníamos y nuestros papás nos decían algo y nosotros vamos ahí a querernos tropezar con la misma piedra, a querernos topar con la pared y les llevamos la contraria. Este caso sería un caso muy real que realmente lo miramos a diario para las personas que nos escuchan que son papás. Podría ser muy útil. Sí, y otra vez relacionándolo con el iPhone, por ejemplo, ahorita que dijiste esto de los adolescentes. O sea, que viene algún adolescente y
llora o pone en sus redes sociales como, mi vida es la peor porque, pues, no sé, le quitaron el iPhone, ¿va? Le quitaron el teléfono. Entonces, para ellos, puchis, o sea, el mundo se les cayó. Entonces, una de las técnicas que utilizamos es esta técnica narrativa, que es del microrrelato, por ejemplo. Ponernos en tercera persona, ¿verdad? Hacer como una grabación o... La cosa es podernos escuchar a nosotros mismos, pero desde otro punto de vista, no siendo nosotros como los que están en la escena, sino los que están afuera. Entonces, algo que se les aconseja es que pues se graben en sus teléfonos, en cualquier dispositivo, y cuenten el por qué están molestos o el por qué no les ha funcionado ciertas cosas o por qué no encuentran solución, pero desde otra perspectiva, no otra perspectiva, sino como siendo otra persona, por ejemplo. Sería desde el punto de vista de alguien más, ¿no? Exacto, desde el punto de vista de alguien más, ajá. Entonces se graban unos minutitos y luego dejamos un tiempo de, no sé, 1 o 2 horas y luego regresan ustedes y escuchan ese audio. Entonces ahí se van a dar un poco de cuenta que el problema no es tan grande como a veces lo ponemos. Esto nos lleva mucho a encontrarnos con lo que es el autosabotaje. Y dejando de lado un poco todo esto, se estarán preguntando, me lo imagino realmente me lo estaría preguntando, ¿cómo encasillamos entonces todos estos temas dentro de la resiliencia? Y es bastante sencillo, de nuevo y repito, cada persona es un mundo, cada persona es un caos, cada uno está viviendo su propio universo, por así decirlo, su propia vida, y todo esto es algo que aplicamos y vemos normalmente nosotros como psicólogos en una sesión terapéutica, o bien lo miramos naturalmente en la vida diaria. Muchas personas se dan cuenta de todas estas situaciones sin ser realmente psicólogos, porque se dan cuenta que las personas se ahogan en un vaso de agua, como dijo Vianney. Entonces, el autosabotaje entra en esta parte de la resiliencia. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta que nos estamos autosaboteando y muchas de las cosas que nos pasaron fueron realmente por nuestra culpa, algo que realizamos de manera inconsciente. Por lo tanto, ser resiliente también entra en esta parte, el podernos dar cuenta de que estamos realizando algo en contra nuestra. Y acá podemos dividir 2 tipos de resiliencia, porque hablamos de una persona que ha tenido problemas y todo, que posiblemente ella se los haya creado y ahora vea las consecuencias, y también vemos a personas que por terceros o como el efecto mariposa pasó algo y les llega a caer a ellos y están sufriendo por esto. Y creo que estas segundas personas son como a las que les cuesta más ser resilientes, porque al menos en las primeras personas como que tienen una idea de lo que pasó o por qué, y puede que tengan como algún aprendizaje de esto, y como decíamos, como los adolescentes o los niños cuando estaban los papás y les decían, mi hijo, no hagas esto o no haga lo otro, pero como que uno quiere aprender y tiene que ser empírico, entonces hace algo, se lastima y con el tiempo va aprendiendo, ¿va? Y es muy importante a veces hasta como que dejar caernos, ¿va? Y levantarnos de esto, porque de cierta forma estamos creando un aprendizaje, ¿verdad? Que más adelante nos va a servir para no cometer otros errores más graves. Eso es por un lado. Y por el otro, como estábamos hablando, de las personas que posiblemente no tuvieron como la culpa de lo que les está pasando o están sufriendo por situaciones adversas que ni en cuenta, ¿va? Por ejemplo, se me viene un caso bueno, vamos a hablar de un país así enteramente emprendedor y bien resiliente, que es Japón. Japón en 1945 sufrió 2 ataques de 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y es posible que murieron muchas personas que ni siquiera tuvieron la culpa, no tenían idea de lo que estaba pasando. Muchas personas sufrieron, en fin. Pero este país ha aprendido de todas estas situaciones, y también el tsunami de 2011 que afectó las plantas nucleares y creó un montón de desastres. Podemos hablar de Japón como un país súper resiliente, súper emprendedor, que busca tratar siempre de mejorar sus estructuras y todo, y lo vemos ahora como casi que es una potencia mundial, es un país de primer mundo. ¿Por qué? Porque a través de sus errores han aprendido a mejorar. Por ejemplo,
si hay por ejemplo, la planta nuclear que estaba cerca al lugar y todo, entonces aprendieron a contrarrestar los lugares en donde tenían que ser. Con la tecnología que tienen ahora pueden mejorar sus métodos de fabricación de energía y todo esto. Entonces se me viene el ejemplo porque también crisis en japonés también significa oportunidad. Entonces la resiliencia también puede ser una oportunidad para mejorar, para salir adelante, para encontrar otros métodos o alternativos de cómo emprender la vida, cómo verla. Y puede ser de una manera esperanzadora también. Bueno, entonces aquí, no sé, les gustaría que nos metiéramos en un lugar un poco más turbio. Hablamos mucho de niños y de adolescentes y pues todos vivimos esta etapa de nuestra vida, pero ¿qué pasa con aquellos adultos que se sabotean a ellos mismos y se sabotean toda una vida entera? ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas personas que nosotros conocemos que constantemente se quejan de su trabajo. No sé si ustedes las conocen. Sí. Sí, definitivamente. Y viven toda una vida quejándose de su trabajo, pero no renuncian. ¿Por qué hacen esto? ¿Alguna vez se lo han preguntado? No sé si podríamos tocar este tema en el próximo podcast. Tocamos algo así como lo que es el mismo autosabotaje, pero ya en la vida adulta. Ya hablamos de adolescentes, hablamos de niños. Pero ¿qué hay de esos adultos que nos están escuchando y que estoy seguro que muchos de ustedes no se encuentren tal vez en una situación similar, pero sí han pensado en cómo va a ser el resto de sus vidas y no saben qué hacer con ellas? Me parece un tema interesante para tomar en el otro podcast. ¿Qué opinan si, no sé, empezamos a dar algunas recomendaciones, algunos mecanismos de afrontamiento para lo que es la resiliencia? Sí, me parece perfecto. Pues se me ocurre, primero que nada, evaluar por qué estamos como estamos, tratar de detectar si es porque nosotros no lo hemos buscado o también si es algún daño a terceros, ¿va? Y en base a esto, ver cómo podemos mejorar, de qué forma podemos sentarnos con nosotros mismos a hablar y tratar de solucionar lo que se pueda, ¿verdad? Porque hay cosas que posiblemente no se puedan solucionar. Y tal vez no perder la esperanza siempre, tratar de buscar lo positivo y como decía el dicho, o ves el vaso medio vacío o lo ves medio lleno. Bueno, también somos lo que creemos. Muchas veces tenemos la cabeza llena de pensamientos negativos, entonces pues recomendar también mantras o palabras de afirmación y validación hacia nosotros mismos. También lo que es, tener un lenguaje más positivo. También hacer una retrospección. ¿Retrospectiva? Sí. Y recordar nuestros logros, porque muchas veces decimos, es que no voy a poder o no voy a llegar a lograr cierta cosa. Pero si retrocedemos en nuestra vida y nos ponemos a pensar, uy, hace unos 10, 5 años me quedé sin trabajo y ahora pues sigo generando para mi familia. O hace, no sé, 3 años estaba pasando por una enfermedad muy fuerte y pues gracias a Dios ahora estoy fortalecida. Entonces, como recordar, retroceder hacia varias etapas de nuestras vidas, ver qué problema, ¿verdad?, tuvimos en ese momento y cómo lo solucionamos. Y pues que pasa, los problemas al final pasan, siempre nos van a dejar un aprendizaje, por eso es de que es bien importante que seamos más positivos para afrontar todo problema y pues que no dejar que aquellas cosas que se encuentren fuera de nuestro control nos perjudiquen o nos nublen el pensamiento. Hay cosas que literal, o sea, no están en nuestras manos. Por ejemplo, el tráfico. Yo veo que muchas personas se estresan. Bueno, me uno también a este tipo de gente que se estresa porque hay mucho tráfico, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, no podemos volar o mover telepáticamente los carros o no sé, no se puede. Entonces, buscar qué hacer, ¿verdad? O escuchar nuestros podcasts puede ser una opción en el momento de que ya no sientan que pueden con el tráfico, pongan una musiquita, no sé, hablen con alguien. Entonces creo que adaptarnos, buscar qué hacer, qué nos motiva y qué nos fortalece puede ser una buena opción. Bueno, creo en realidad que mis compañeros les dieron las mejores recomendaciones para ser resilientes. Entonces, por el día de hoy nos vamos a despedir aquí. Para nosotros ha sido todo un gusto estar con ustedes una semana más. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Cabeza del Jinete, en Spotify como La Cabeza del Jinete,
en YouTube como La Cabeza de Jinete, en Twitter En como Twitter y Instagram estamos como cabeza-jinete. Siempre pueden buscarnos, pero recuerden algo muy importante, pueden escribirnos si quieren que toquemos un tema en específico o bien si quieren recibir algún tipo de ayuda con una situación que les esté pasando. No olviden, pueden escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales, estamos siempre para escucharlos y los vamos a atender a cualquier momento, así que no tengan pena, háganlo por favor y siempre gracias por estar con nosotros, por el recibimiento que tuvo el podcast anterior, también se los agradecemos. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy, que tengan un buen día.